Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de uno de los profetas menores. Se llama Oseas. Este profeta vivió en el siglo octavo antes de Cristo. Así nos lo menciona en el Antiguo Testamento. Fue hijo de un señor que se llamaba Beri y es uno de los primeros 12 profetas menores que así se les llama. Profetas menores no quiere decir que sean menores de edad, ni que sean de menor importancia. Simple y llanamente es porque sus profecías son menores que las de los demás profetas, de los profetas mayores. Sabemos que los profetas mayores, donde tenemos muchas profecías, principalmente es Isaías, es Jeremías, es Ezequiel y es Daniel. Y bueno, por eso se les dice menores, no porque no tengan mucha importancia o porque sean menores de edad. Como les decía yo, su nacimiento fue aproximadamente en el año 780 a.C., cuando ahí en Israel había dos reinados, el reino de Israel y el reino de Judea. Nos menciona que pues su muerte fue casi 720 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos menciona que él es el hagiógrafo, es el escritor de su propio libro que lleva su nombre, y que lo más importante que se menciona es la infidelidad del pueblo de Israel. Nos menciona que predica en Israel, que es el reino del norte de ese lugar, después de otro profeta que se llamaba Amós. Es una situación difícil de entender quizá cuando leemos este escrito, esta profecía, porque es una comparación, ¿no? Ahorita le vamos a dar lectura a los primeros capítulos. Tiene un problema Oseas con respecto a la infidelidad de su esposa. Se divide en tres partes la explicación del libro de Oseas. Primero es el problema que tiene conyugal con su esposa. Después nos menciona los mensajes en contra de Israel por su mal comportamiento. Y después nos menciona el llamado al arrepentimiento y una promesa de arrepentimiento y reconciliación que se le hace para el pueblo de Israel. Como ya les había mencionado, bueno, en ese entonces había dos reinados, el de Judá, había 4 reyes, y en el de Israel, que había un rey. Y pues el pueblo de Israel, el reinado de Israel, se había corrompido, había llegado a la idolatría, al desenfreno, a la separación de las cosas de Dios y el hombre. Es algo increíble sabiendo que el pueblo hebreo, el pueblo israelita, pues había sido escogido por parte de nuestro Padre Dios para demostrarles que es todo un Dios verdadero para toda la humanidad. Y que en vez de que estuvieran cometiendo estupideces, que fueran los que dirigieran, fueran líderes, fueran los pastores, fueran las guías espirituales de mucha gente y que pudieran convertir a mucha gente a conocer, amar y servir a Dios. Y desafortunadamente el mundo, demonio y carne, que son los enemigos del alma, los llevan a la idolatría, los llevan a la perdición, los llevan a la irresponsabilidad. Después de haber visto que Dios continuamente había estado con ellos, lo sabemos nosotros, lo hemos visto nosotros durante toda la historia que tenemos con respecto al Antiguo Testamento, en donde pues podríamos decir desde Adán y Eva, ¿sí?, la oportunidad que les da, desde Noé, en la que los libra de ese gran diluvio, 40 días y 40 noches. En Abraham, la promesa que se le hace a Abraham de ser el padre de la fe de todas las naciones, de su hijo Isaac y de su nieto Jacob, que tiene 12 hijos con 4 mujeres, que son las 12 tribus de Israel, en el que Jacob combate y lucha con Dios, representado por un ángel, y lo vence toda la noche, luchando. Y así consecutivamente llegamos hasta la habilidad que tuvo David antes de que fuera rey de vencer
a ese gigante, ¿no? Filisteo, ¿no? Y que lo mata con una piedra, ¿sí? Y vemos también al rey Salomón, con la sabiduría que tenía, independientemente de los errores que tuvieron, de las consecuencias que provocaron sus errores, ¿no? Porque imagínense, no nada más sus 8 esposas de David y las 1000 esposas de Salomón, y que después supuestamente entrega el arca de la alianza al hijo de su última mujer, la reina de Saba, de Etiopía, y que se dice que no se encuentra el arca de la alianza. ¿Y cuál es el arca de la alianza? Es el cofre sagrado, en donde el Señor les decía que Él iba a permanecer ahí para que lo adoraran, y donde en ese cofre sagrado que Dios mismo les dio las medidas de cómo hacerlo, se resguardaban las tablas de Moisés, las tablas de Dios de la ley que Moisés proclamó. Se guardaba el báculo, el bastón de Aarón que había florecido, se guardaba ahí el maná, el sobrante maná que había tenido el pueblo durante 40 años para estar comiendo. Entonces, viendo todo esto, sabiendo todo esto, todavía el pueblo israelita, en su tiempo y forma, nos damos cuenta de que pues se aleja del Señor. Y bueno, estoy hablando así genéricamente, ¿no? Porque pues vamos a acordarnos de todas las plagas que le mandó a Egipto en su tiempo y forma, en donde les estaba diciendo que pues los iba a liberar, y el faraón, en ese entonces, bueno, rey, no le estaba dando oportunidad al faraón para que verdaderamente tuviera la condición de dejarlos libres. Lo hizo terco, y viendo todo el pueblo hebreo en aquel entonces, o el pueblo israelita, que el poder de nuestro Padre Dios, después de tanto tiempo que estuvieron ahí, supuestamente 400 años esclavizados, y viendo que convierte el mar en sangre, el agua, y que les abre el mar rojo para pasar por ahí y librarse de la persecución de los egipcios que los querían matar, viendo un montón de cosas. O sea, les puedo estar mencionando muchísimos pasajes bíblicos en los que el pueblo hebreo, el pueblo israelita, se daba cuenta del poderío, de la fuerza de nuestro Padre Dios. Y aún así, llega el momento en que se corrompen, caen en el pecado y son infieles a nuestro Señor. Es increíble, ¿no? Y eso pues, nos pasa a todos nosotros. A veces nos decimos creyentes, pero en realidad pues no lo somos. Creemos lo que nos conviene, ¿no? Y le pedimos a nuestro Padre Dios que nos ayude en cosas vanas y estúpidas, ¿no? Y que no nos llevan a una verdadera forma de vivir correcta, ¿no? Queremos poder, queremos dinero, queremos fama, y no le pedimos humildad, no le pedimos sencillez, no le pedimos paciencia, no le pedimos caridad, no le pedimos amor, no le pedimos paz, sino todo lo contrario, puras cosas mundanas y terrenales. Y como les vuelvo a reiterar, pues el demonio, el mundo y la carne se hacen presentes y empiezan a destruir al género humano, ¿no? Y en la actualidad pues así nos pasa hasta con nuestros propios guías espirituales, nuestros pastores, nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros, ¿verdad? Enloquecen con las cosas mundanas y materiales, ¿no? Y se pierden y no hacen lo que tienen que hacer. Y bueno, pues estamos hablando que aquí tenemos a un personaje que es el profeta Oseas, y que pues nos habla de una infidelidad que tiene el pueblo de Israel. Como les vuelvo a reiterar, es increíble que después de que ellos son pues el pueblo escogido de Dios, cometan esas grandes estupideces. A lo mejor se le puede permitir a un pueblo que no conoce a Dios y que haga peripecias de una índole increíble, ¿no? O sea, el dejar de creer y el dejar amar a Dios, pues es una forma muy normal, digamos, cuando no conoces a Dios, ¿no? Pero cuando eres un pueblo escogido, y cuando se te ha estado históricamente ayudando, y cuando verdaderamente eres creyente y conoces la historia de nuestro Señor,
pues es increíble que vuelvas a lo mismo, ¿no? A la idolatría. O sea, eso es lo peor, ¿no? Podrás cometer muchos pecados. Harás muchas cosas increíbles fuera del alcance, ¿no? Y que son ausencia de Dios y que son pecado, ¿no? Pero la idolatría, el que dejes de creer en Dios, que es todopoderoso, y el que te hagas ídolos, no, eso sí ya está fuera de lugar, ¿eh? Y como yo se los he mencionado en otros momentos, ¿verdad? Me sorprende mucho que cuando sale el pueblo hebreo de Egipto y los lleva Moisés, muchos empiezan a reclamar, a decirle a Moisés, oye, pues estamos aquí no hay nada, ¿sí? No hay frutos, está árido todo, mejor hubiéramos seguido viviendo ahí en Egipto, hubiéramos seguido siendo esclavos, al menos teníamos un techo, teníamos algo que tragar, ¿verdad? Y empiezan a rebuznar, perdón la palabra, pero empiezan a rebuznar como los burros, ¿no? ¿Sí? O sea, prefieren estar esclavizados y tener una miseria, que ser libres y poder buscar, ¿verdad?, la felicidad de la mano del Señor. O sea, es increíble, ¿no? Y cuando les empieza a dar sed y no tenían dónde tomar agua, Dios le dice a Moisés que toque la piedra para que les dé agua a todos, ¿sí? Y pues ahí vemos un error que comete Moisés, bueno, pues no la voy a explicar ahorita, y les da de beber a todo el pueblo, ¿no? Pero ya el pueblo estaba desesperado, ¿no? ¿Qué les faltaba? Paciencia. ¿Qué les faltaba? Amor. ¿Qué les faltaba? Fe. ¿Qué les faltaba? Confianza, ¿no? Bueno, pero bueno, hasta ahí lo vamos ¿Por qué doy esta introducción? Porque así podemos entender lo que dice estos capítulos del profeta Oseas. Bueno, le voy a empezar a dar lectura al capítulo para que lo tengan ustedes y lo vamos a ir entendiendo, ¿no? Capítulo 1 de Oseas. Este es el mensaje que el Señor dirigió a Oseas, hijo de Beri, en tiempos de Usías, Jotam, Ascaz y Ezequías, reyes de Judá, y de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El Señor comenzó así el mensaje que quería comunicar por medio de Oseas. La tierra de Israel se ha prostituido apartándose de mí. De la misma manera, ve tú y toma por mujer a una prostituta y ten hijos con ella. Así ellos serán hijos de una prostituta. Oseas tomó entonces por mujer a Gomer, hija de Diblaim, la cual quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas, llama Jezreel al niño, porque dentro de poco voy a castigar a los descendientes del rey Jehú por los crímenes que él cometió en Jezreel, y voy a poner fin al reino de Israel. Ese día destruiré en el valle de Jezreel el poderío militar de Israel. Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo una hija. El Señor le dijo a Oseas, llama Ruama a la niña, porque ya no volverá a tener compasión del reino de Israel. No los perdonaré. En cambio, tendré compasión del reino de Judá. Yo mismo, el Señor su Dios, los salvaré, pero no los voy a salvar por medio de la guerra, sino que haré sin arco, ni espada, ni caballos, ni jinetes. Después de haber desatado a Lo-Ruhamah, Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo un hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas, llámalo a mí, al niño, porque ustedes ya no son mi pueblo, ni yo soy ya su Dios. Un día los israelitas serán como la arena del mar que nadie puede medir ni contar. Y en vez de decirles a ustedes ya no son mi pueblo, Dios les dirá, ustedes son hijos de Dios viviente. Entonces se juntará la gente de Judá y de Israel y nombrarán un jefe único, y de todas partes volverán a Jerusalén. Grande será el día de Jezreel. Capítulo 2. Entonces dirán a ustedes, a sus hermanos, pueblo de Dios, y a sus hermanas compadecidas. El Señor dice, acusen ustedes a su madre, acúsenla, porque ella no es ya mi esposa, ni yo soy su marido. Que deje de mostrarse como prostituta, que aparte de sus pechos a sus amantes. Si no lo hace, dejaré desnuda por completo. La pondré como el día en que nació. La convertiré en un desierto, en pura tierra seca, y la haré morir de sed.
No me compadeceré de sus hijos, pues son fruto de su prostitución. Su madre se prostituyó, perdió el honor cuando dijo: iré en busca de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso cerraré con espinos su camino, y pondré una cerca a su alrededor, para que no encuentre sus senderos. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los encontrará. Dirá entonces: volveré a mi primer marido, pues con él me iba mejor que ahora. Pero ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite, que yo era quien le aumentaba la plata y el oro con que fabricó sus ídolos. Por lo tanto, volveré y tomaré mi trigo y mi vino en el tiempo de su cosecha, y recogeré mi lana y mi lino, que le había dado para cubrirse. A la vista de sus amantes pondré su desnudez al descubierto. Nadie la librará de mi mano. Pondré fin a su alegría, a sus fiestas y lunas nuevas, a sus días de reposo y a todas sus festividades. Destruiré sus viñas y sus higueras, de las que ella decía: esta es la paga que me dieron mis amantes. Las convertiré en un matorral y se las comerán los animales salvajes. Voy a castigarla por el tiempo que pasó ofreciendo incienso a los ídolos, cuando se adornaba con anillos y collares para seguir a sus amantes, olvidándose de mí. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Entonces me llamará marido mío, y en vez de llamarme Balá mío, yo, el Señor, lo afirmo, y quitaré sus labios los nombres de los Baales, y jamás volverán a mencionarse. En aquel tiempo haré en favor de Israel un pacto con los animales salvajes, y con las aves y las serpientes. Romperé y quitaré de este país el arco, la espada y la guerra, para que mi pueblo descanse tranquilo. Israel, yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima conforme a la ley, porque te amo entrañablemente. Yo te haré mi esposa y te seré fiel, y tú entonces me concederás como el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. En aquel tiempo yo responderé al cielo, y el cielo responderá a la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Plantaré a mi pueblo en la tierra exclusivamente para mí. Tendré compasión de Lo-Ruhamah, y a Lo-Ammi le diré: tú eres mi pueblo, y él me dirá: tú eres mi Dios. Capítulo 3. El Señor volvió a decirme: ve y ama a tu mujer, amada de su amigo y adúltera. Así ama el Señor a los israelitas, aunque ellos se vuelven a dioses extraños y comen de tortas de pasas que les ofrecen. Entonces adquirí una mujer para mí por 15 monedas de plata y 330 litros de cebada. Le dije: por mucho tiempo serás mía, no te prostituyas ni te entregues a otro hombre, y yo también te seré fiel. Pues por mucho tiempo los israelitas estarán sin rey ni jefe, sin sacrificio, ni piedras sagradas, sin ropas sacerdotales, ni ídolos familiares. Después de esto se volverán los israelitas y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos tiempos acudirán con reverencia al Señor y a los bienes que Él concede. Esa es palabra de Dios. Bueno, pues hemos leído 3 capítulos en donde se nos da una información con respecto a la infidelidad de Israel. Dios la está comparando como una prostituta, como una mujer que se ha llevado al desquicio del pecado. Y nos lo va diciendo poco a poco. Aquí lo interesante es de que Oseas, el Señor, le dice que se case con una prostituta. Y pues una prostituta, pues lógico que no le va a ser fiel a Oseas. Y así hace la comparación con el pueblo de Israel. ¿Sí? Al convertirse el pueblo de Israel en un infiel, pues es como una prostituta. Pero Dios nos menciona aquí en otros versículos que pues la perdona, la conquista y la vuelve al camino de la verdad y al camino de la salvación, del conocimiento y de la común unión con nuestro Padre Dios. Y bueno, pues lo vamos a ir releyendo, ¿eh? Para que lo tengan ustedes. Ese es el mensaje que el Señor le dirigió a Oseas. O sea, recordemos que nuestro Padre usa a los profetas
para dar un mensaje a la gente, al pueblo. Y nos menciona muy claramente que es hijo de Beri en tiempos de Usías, y nos menciona los 4 reyes. Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, que son los reyes de Judá, y a Jeroboam, hijo del rey de Joás de Israel, porque estaba dividido en 2 reinos, el de Judá e Israel, en aquel entonces. Y esta desunión provoca que las leyes, que el comportamiento, pues no sea adecuado. Entonces es muy importante que nosotros debemos estar unidos, porque si estamos en separación, pues la verdad cada quien predica, cada quien vive de una manera errónea. En la actualidad, pues vemos que muchos somos cristianos, pero hay muchas iglesias que aman a nuestro Señor, que aman a nuestro Padre Dios, pero muchas iglesias cristianas, muchas iglesias cristianas. Y entonces, pues ahí hay un problema, ¿no? Porque empezamos a tener diferencias de actitudes. El Señor comenzó así el mensaje que quería comunicar por medio de Oseas: la tierra de Israel se ha prostituido. Muy claramente lo dice: apartándose de mí, de la misma manera, ve y tú toma una mujer, una prostituta, le dice a Oseas, para hacer la misma comparación. Fíjense cómo el Señor le pide a Oseas que sea él un ejemplo a seguir de una situación tan grave en la que se está presentando el pueblo de Israel. Y dice: ten hijos con ella, así ellas serán hijos de una prostituta. Entonces, si Israel continúa con esos nefastos comportamientos, alejados del Señor, pues toda la descendencia del pueblo de Israel, pues iba a ser una descendencia corrompida, alejada del Señor, pues ya en ese momento, pues ya estaban, ¿verdad? Sí, andaban viviendo de una manera errónea. Y nos menciona que pues toma una mujer que se llama Gomer, que nos menciona que es hija de Diblaim, la cual quedó embarazada y le dio un hijo. Fíjense cómo le menciona muy claramente: le dio un hijo a Oseas, y al rato nos menciona que los otros hijos no nos menciona que sean hijos de Oseas, sino de la infidelidad, ¿no? Lógico, que una prostituta pues no le va a ser fiel a un hombre, ¿verdad? Su labor es muy diferente que una mujer normal. Y le dice que le llame Jezreel. ¿Por qué Jezreel? Porque es el valle, así se llamaba el valle de Jezreel, es la parte norte de Israel, pero la parte sur de Galilea. Y se menciona que ese valle en la antigüedad era como un tipo de río, por decirlo así, que se conectaba el Mar Muerto con el mar Mediterráneo. Y en el momento que ese lago, ese río, ese punto de agua se seca, pues el mar Mediterráneo ya no está conectado con el Mar Muerto, y entonces el Mar Muerto queda totalmente aislado. Ustedes lo pueden ver en un mapa geográfico y se dan cuenta que el Mar Muerto pues está totalmente cerrado, o sea, no hay por dónde le entró el agua, ¿verdad? Todos dirán, pues a lo mejor le entró el agua por la profundidad del Mar Muerto, ¿no? Pues, entraba por el Mar Mediterráneo. Lo que pasa es que se secó ese valle de Jezreel que dice aquí, y bueno, pues ese es el lugar, ¿no? Y por eso el Señor le dice: ponle a tu hijo Jezreel, porque ahí voy a acabar con todo el ejército de Israel, ¿sí? Para que ya no se sientan muy orgullosos y muy bélicos, ¿sí? Y bueno, en el 6 dice: Gomer volvió a quedar embarazada. Fíjense cómo dice: Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo una hija, pero no dice que haya tenido Oseas otra hija. Ahí no lo dice. Fíjense cómo anterior sí dice que quedó y tuvo un hijo, y aquí dice que Gomer fue la que quedó embarazada y tuvo una hija. El Señor le dijo a Oseas: llama Lorurama a la niña, porque ya no volverá a tener compasión del reino de Israel. No los perdonaré, en cambio tendré compasión del reino de Judá. O sea, porque ellos estaban, como quien dice, cumpliendo, ¿no? Y los del reino de Israel no estaban cumpliendo. Y dice que pues ya no, al pueblo de Judá ya no lo va a librar con guerra, ni con arco, ni con espada, ni con caballos, ni con jinetes, ¿no? Después nos menciona que después de haber destetado a Lorrama, Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo un hijo. Y no menciona, dice que Oseas haya tenido otro hijo. O sea, los hijos los está teniendo la prostituta, ¿sí? Con su infidelidad. Y que le iba a llamarlo a mí, al niño, porque ustedes ya no son mi pueblo, ni yo soy ya su Dios. Eso quiere decir lo a mí, que ya no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Entonces nos sigue mencionando que un día los israelitas serán como la arena del mar,
que nadie las puede medir ni contar. Y en vez de decirles, ustedes ya no son mi pueblo, Dios les dirá, ustedes son hijos de Dios viviendo. Ya somos hijos de Dios viviendo. ¿Y cuándo empezamos a ser hijos de Dios? Desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Aquí empieza a mencionar Oseas, ¿sí? 780 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya nosotros íbamos a ser hijos de Dios. Ya no íbamos a ser solamente creación de Dios. Y entonces aquí nos menciona que ya va a haber una unión de los dos reinos, de Judá e Israel, y van a nombrar a un solo líder, a un solo rey. Y van a hacer Jerusalén una sola nación grande, ¿no? En el capítulo 2 dice, entonces dirán ustedes a sus hermanos, pueblo de Dios, y a sus hermanas compadecidas. El Señor dice, acusen ustedes a su madre, acúsenla, porque ella ya no es mi esposa, ni yo soy su marido. O sea, Dios está diciendo que Él es el marido de la esposa, que es el pueblo de Israel, ¿no? Y ella empieza a decir, deje de mostrarse como prostituta, ¿no? Ya que se convierta al Señor, que aparte de sus pechos a sus amantes, ¿no? Ya que deje esas idolatrías, ¿eh? Si no lo hace, la dejaré desnuda por completo, ¿eh? Destruiría a nuestro Padre Dios, al pueblo de Israel por completo. La pondré como el día en que nació. La convertiré en un desierto de pura tierra seca y la hará morir de sed, ¿no? Destrucción total a Israel si no se convierte, ¿no? No me compadeceré de sus hijos, de sus descendientes, pues son fruto de su prostitución, ¿no? Les digo, esta es una comparación a una prostituta, ¿no? Que así se había convertido Israel, ¿no? Imagínense, ¿no? Teniendo a nuestro Padre Dios de siempre, abandonaron el amor, el conocimiento de Dios. Su madre se prostituyó, dice en el versículo 5 del capítulo 2, perdió el honor cuando dijo, iré en busca de mis amantes, los que me dan pan y mi agua, mi lana y mi lino y mi aceite y mis bebidas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con los hebreos, con los israelitas? Pues los dominó el mundo, demonio y la carne, los enemigos del alma, ¿sí? Era más placentero eso, y es lo que está dominando hoy en día. ¿Qué hacen los delincuentes? Pues buscan la forma de tener poder, de tener dinero, de tener lujos, de tener satisfacciones, ¿no? De una forma equívoca y errónea, ¿no? Los está dominando el demonio, la mundo y la carne, ¿no? Y hoy en la actualidad, pues estamos en el 2021, tenemos una pandemia que pues está tratando de vacunar a la población, muchos no se quieren vacunar, ¿no? Y no que estén vacunados ya no se van a enfermar, se van a enfermar, pero pues a lo mejor ya no se mueren, ¿no? Pero muchos no les importa, o sea, no se cuidan y se olvidan, ¿no? Y estamos viviendo la época en que se cumplen las escrituras, ¿verdad? Que todo esto tenía que suceder, porque la gente que empieza a alejarse de Dios, pues el Señor, ¿sí? Simple y llanamente no está con nosotros, y si no está con nosotros nuestro Señor, pues empiezan a tener un montón de calamidades, ¿no? Sí, esos jinetes del Apocalipsis se hacen presente en el momento que nosotros estamos lejos del Señor. Y bueno, pues aquí lo estamos viendo con Israel, en ese tiempo, en ese entonces, ¿sí? 800 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que tenían estos problemas, ¿no? En el número 6 dice, por eso cerraré los espinos su camino y pondré una cerca a su alrededor para que no encuentren sus senderos, ¿no? Si siguen en el pecado, el Señor les iba a cerrar todas las puertas de salvación. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los encontrará. Dirá, entonces volverá a mi marido, le va a ir mal, y entonces Israel pues va a decir, pues es que no hay otra más que estar con nuestro Señor. Y pues ¿sabes? Tenemos que vivir unas peripecias de esa magnitud para poder entonces valorar verdaderamente que Dios es nuestro Padre. Es increíble que tengamos que vivir experiencias de esta índole, como lo estamos viviendo ahorita con esta pandemia. Es increíble que haya millones de seres humanos que hayan muerto, ¿sí? Y que pues no entendemos, ¿no? Que la única forma de estar bien sanos y salvos es estar con el Señor. En el número 8 del capítulo 2 dice, pero ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite, que yo era quien aumentaba la plata y el oro con que fabricó sus ídolos, ¿no? Sí, parece mentira, pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo, los escribas y los fariseos no le creen, no todos. Tenemos a José de Arimatea, a Nicodemo, que ellos sí estaban en el Sanedrín y sí le creían a nuestro Señor que era el Mesías, pero no le creían muchos. O sea, entonces, ¿de qué sirve que conozcan la palabra de Dios, que la tengan escrita, que la estudien, y que la transcriban? ¿De qué sirve? Aquí mismo lo dice,
No reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite. O sea, no se dan cuenta quién es el que nos está dando todo, casa, vestido y sustento. En el número 9 dice, por lo tanto volveré y tomaré mi trigo y mi vino en el tiempo de su cosecha, y recogeré mi lana y mi lino que le había dado para cubrirse. O sea, Dios nos retira toda su ayuda. Si no estamos con Él, pues nos retira toda su ayuda. ¿Quieres estar libre de mí? Pues te va a ir mal. Yo te quito todo lo que te doy, porque el Señor es todo lo que nos da. Sí, a la vista de sus amantes pondré su desnudez al descubierto, nadie la librará de mi mano. Pondré fin a su alegría, a sus fiestas, a sus lunas nuevas, a sus días de reposo y a todas sus festividades. Acabará Dios con todo, man. Sí, cuando estamos lejos de Él, en ese entonces, pues le está diciendo al pueblo de Israel todas sus estupideces y sus malas acciones. Destruiré sus viñas, sus higueras, de las que ella decía, esta es la paga que me dieron mis amantes. Las convertiré en un matorral y se las comerán los animales salvajes. Todo cae por su propio peso. Si tú estás haciendo las cosas equívocas y alejadas del Señor, tarde o temprano te va a ir mal. Entonces vas a cosechar lo que sembraste. Y ahí entonces te vas a empezar, ay no, pues es que creo que hice mal con mis hijos, hice mal en la vida, en mi matrimonio, hice mal en mi familia, ¿no? En mi trabajo, ¿no? Si en vez de haber trabajado honradamente me dediqué a la perversión, me dediqué a la maldad. Y pues vas a recibir tu paga, ¿eh? Voy a castigarla, dice el número 13 del capítulo 10, voy a castigarla por el tiempo que pasó ofreciendo inciensos a ídolos cuando se adornaba con anillos y collares para seguir a sus amantes olvidándose de mí, yo el Señor lo afirmo. Lo más grave, como les vuelvo a mencionar, podemos cometer muchos pecados, ¿eh? Pero el primer mandamiento, dejar de amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, eso así de plano, no hay remedio, ¿eh? En el 14 dice, yo la voy a enamorar, dice el Señor. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Dice el Señor que va a pasar todo eso y va a haber arrepentimiento y el pueblo de Israel se va a recuperar de todas esas estupideces. Y está diciendo el Señor que Él es el que la está ayudando a que se convierta, que se reconvierta. A pesar de todo, entonces me llamará marido mío. Acuérdense que Dios no tiene misericordia, Él es la misericordia. Dios no tiene perdón, Él es el perdón. Dios no tiene amor, Dios es el amor. Y dice en el 16 del capítulo 2, entonces me llamará marido mío, y en vez de llamarme Baal mío, yo el Señor lo afirmo. Y quitaré de sus labios los nombres de los Baales, y jamás volverán a mencionarse. En aquel tiempo haré en favor de Israel un pacto con los animales salvajes y con las aves de serpientes, romperé y quitaré de este país el arco, la espada y la guerra, para que mi pueblo descanse tranquilo. Israel, yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima conforme a la ley. Vemos entonces que Dios perdona a Israel y es un ejemplo que nosotros debemos de tener, porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿sí? Hay que perdonar, ¿sí? Nuestro Señor en la cruz dijo una frase. ¿Ya se acuerdan de esa frase que dice nuestro Señor Jesucristo en la cruz? ¿Sí? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. En el número 20, en el capítulo 2, dice, yo te haré mi esposa y te seré fiel, y tú entonces me conocerás como el Señor. Yo el Señor lo afirmo. En aquel tiempo yo responderé al cielo, y el cielo responderá a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Nos está dando que cuando estamos con el Señor, pues tenemos casa, vestido, sustento, tenemos fruto, tenemos buena cosecha, todo nos va bien, nos tenemos salud, tenemos trabajo. Pero no, después si decimos, es que tú eres muy conformista, ¿no? Hay que ver por más y más. No. Dios nos da lo necesario, lo que necesitamos para conocerlo, amarlo y servirlo. Recuerden que no venimos a este planeta a las cosas mundanas y materiales nada más. Venimos a las cosas que el Señor quiere que tengamos, principalmente los dones del Espíritu Santo, y que los pongamos a trabajar. Plantaré a mi pueblo en la tierra exclusivamente para mí. Tendré compasión de lo Rama y de lo a mí. Le diré, tú eres mi pueblo. Y él me dirá, tú eres mi Dios. ¿Sí?
Bueno, en el capítulo número 3 dice: el Señor volvió a decirme, le dice a Oseas, al profeta: ve y ama a tu mujer, amada de su amigo y adúltera. Así ama el Señor a los israelitas, aunque ellos se vuelven a dioses extraños y comen de las tortas de pasas que les ofrecen. Fíjense lo que le pide a Oseas para que sea un ejemplo del perdón, de la manifestación del amor, ¿sí?, que Dios le da, y le dice: tú debes de amar. ¿Sí? Pues te casas con una prostituta, pues tienes que valorar, ¿verdad?, y saber quién es, ¿no? Entonces adquiría una mujer para mí por 15 monedas de plata y 330 litros de cebada. Dice Oseas que eso fue lo que pagó. Le dije: por mucho tiempo serás mía, no te prostituyas ni te entregues a otro hombre, y yo también te seré fiel. ¿No? Qué difícil situación, ¿no?, para Oseas, tener una situación de esa índole que Dios mismo le está pidiendo que realice para que sea un ejemplo comparativo al pueblo de Israel. Pues por mucho tiempo los israelitas estarán sin rey ni jefe, sin sacrificios ni piedras sagradas, sin ropas sacerdotales ni ídolos familiares. Muy claramente Dios le dice: por su causa de su pecado, de su distanciamiento, pues no van a tener ni rey ni jefe, no habrá sacrificios ni piedras sagradas, ni sin ropas sacerdotales. Después de esto se volverán los israelitas y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos tiempos acudirán con reverencia al Señor y a los bienes que Él concede. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues acabamos de ver 3 capítulos en los que pues estamos concretando que Israel había caído en un desorden. Difícil de entenderlo, la verdad. Pero no es tan difícil si vives tú aquí en México. Y nos damos cuenta que pues desafortunadamente o desgraciadamente la mayoría de nuestros guías espirituales, pastores, líderes, sacerdotales, presbíteros, caen en lo mundano, en lo terrenal, ¿sí?, y viven de una manera, pues unas costumbres ya muy equivocadas, ¿no? Ya no hacen las cosas correctamente. Están encerrados en sus cloacas, en sus capillas, en sus iglesias, no salen a la gente a predicarles, a ayudarles a hacer el bien. No digo que todos, pero de 100 hay uno que a lo mejor lo está haciendo bien, ¿no? Yo no voy a juzgar si lo que se ve no se juzga, ¿no? Si estamos viendo qué es lo que pide Dios, nosotros que conocemos la palabra de Dios, si estamos viendo lo que hacen ellos, pues decimos: no concuerdan, ¿no? Como que no están haciendo. Entonces, ¿qué tipo de palabra de Dios tienen? ¿Qué tipo de doctrina de Cristo tienen? ¿A qué Dios están siguiendo? Sí, porque se ponen a vender nichos en la actualidad, todas las iglesias, ¿no? Anteriormente no dejaban que la gente se quemara, se incinerara, que era pecado, lo tenían que sepultar, pero se llenan los panteones, ya no hay propiedades en donde se realicen panteones, y un buen negocio se les ocurre a la iglesia, ¿no? Bueno, entonces vamos a permitir que se incineren y nosotros les vendemos los pedacitos, ¿verdad? Y en todas las iglesias se vuelven mausoleos. Sí, porque ahí se puede usted ir a dejar sus cenizas de sus familiares, pero les venden el lugar por 20 años nada más. Si a los 20 años no pagan un refrendo, pues sacan sus cenizas y se las botan por ahí. A lo mejor hasta un bote de basura, ¿no? Eso es en el contrato que les hacen. Y eso se dedican. Yo no veo a los presbíteros, sacerdotes, a los pastores andando en la calle, ayudando a la gente, predicando como el buen samaritano, predicando a la gente. Muy pocos, ¿eh? Solamente lo hacen algunos cuando son festividades, ¿no? Como en Semana Santa o cuando son algunas fiestas importantes, ¿verdad? Y algunos salen a la calle, ¿no? Algunos otros sacerdotes muy lindamente, ¿verdad? Por medio del internet que hoy tenemos, ¿verdad?, predican la palabra de Dios, ofrecen el sacrificio de la misa, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la repetición, ¿no?, el sacrificio de Cristo en el Calvario, por medio de internet, ¿no? Ofrecen sus misas, otros dan sus explicaciones religiosas, teológicas, históricas, ¿sí? Y más en este tiempo de pandemia, ¿no?, en que estamos pues supuestamente encerraditos, ¿no?, y que no debemos de salir, aunque algunos pues se salen, ¿no?, pero no se salen para ir a la iglesia, ¿eh? Se salen los jóvenes para ir a los bares,
a los centros nocturnos, a los antros, como les dicen ellos, a las fiestas a escondidas, en donde pues no se cuidan y empiezan a enfermarse, ¿verdad? De esta epidemia que tenemos. Bueno, a lo que voy es de que pues no los vemos que estén haciendo su acción de predicación y de evangelización, de llevar la palabra a los demás para que conozcan, amen y sirvan a Dios. Y pues muchos no están cumpliendo. Entonces imagínense, pues estamos igual nosotros los mexicanos que los israelitas en aquel entonces, estamos muy lejos. Y todavía nos preguntamos por qué hay este virus que nos está matando, por qué hay este virus que nos está enfermando, por qué hay este virus que nos está apartando de todas nuestras actividades cotidianas que teníamos. Pues ¿por qué? Pues porque estamos alejados del Señor. ¿Sí? Pero la gente no lo entiende, ¿no? Le empiezan a echar la culpa a que los chinitos comían murciélago, a que los chinitos y sus científicos inventaron este virus, ¿verdad? Es una guerra biológica, ¿no? Bacteriológica, ¿no? Y no es bacteriológica porque no son bacterias, los virus pues no son bacterias, ¿no? Pero bueno, un científico puede explicarles mejor esto. Yo solamente les estoy diciendo que si esto nos está pasando es porque estamos lejos del conocimiento de Dios. Y espero que esto les haya ayudado. Vamos a seguir explicando los demás capítulos en las próximas grabaciones. Espero que esto te motive para que pues conozcas, ames y sirvas a Dios. Que Dios te bendiga.